Y en nuestro espacio de la hemeroteca, el ABC nos trae un titular que dice que un condenado por atracar bancos y asesor en el gobierno de Carmena se alza como líder de Podemos en Madrid. No entiendo a qué viene tanto escándalo, ni porque un atracador esté en Podemos, ni porque entre en política. Dado el saqueo al que estamos siendo sometidos, mejor ponernos en manos de probados profesionales como el señor Luis Nieto, que es el afectado en cuestión, el atracador, vaya. Nosotros nos vamos a política. La batalla que hay planteada en estos momentos en torno a los gigantes de las redes sociales es sencillamente esencial. Abusando de su posición dominante en el mercado, de su condición de oligopolio, impiden que nadie pueda competir con ellos. El escándalo al respecto se agranda día a día y aparecen algunos serios indicios de que todo esto puede estar a punto de cambiar. Zuckerberg, propietario de WhatsApp y de Facebook, ha decidido que quienes estén en la primera compartirán sus datos con la segunda. Una forma de traficar con los datos de las personas con un evidente propósito mercantilista que se ha convertido en el centro de su negocio. Poseer el perfil del consumidor es un valor enorme en el mundo publicitario, para el que todo es mercancía. Recordemos que Mark Zuckerberg vendió los datos relativos a la tendencia y la opinión política de los usuarios de Facebook a Cambridge Analytica. En lo que Zuckerberg está ahora es en que los datos de WhatsApp pasen directamente a Facebook, otro evidente abuso de posición dominante. En el año 2000, la Unión Europea multó al Microsoft de Bill Gates precisamente por abusar de esa posición dominante al impedir la competencia. Y hoy, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos y un grupo de fiscales de 48 estados han presentado 2 demandas contra Facebook por controlar Instagram y WhatsApp. La derrota de Donald Trump, sin embargo, hace improbable que las demandas se mantengan o que aplique la legislación antimonopolio a quienes, como Google, poseen Apple, YouTube y Facebook. Su escandalosa posición de dominio impide el nacimiento de competencia alguna e impone una línea de la que los usuarios no pueden disentir. Sin embargo, legalmente no deberían poder obrar de este modo. La normativa conocida como Sección 230 en los Estados Unidos releva de toda responsabilidad a los canales de comunicación, que son las redes sociales, por las opiniones en ellas vertidas. Esto refleja que no pueden ser considerados como medios de comunicación, algo que sí les daría el derecho a imponer una línea editorial, sino como canal de comunicación. Pero las grandes compañías del oligopolio de la comunicación se acogen a una ley estadounidense concebida para proteger a los menores de la pornografía, la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, para cerrar las cuentas que consideran molestas o incorrectas, en lo que constituye un auténtico fraude. Digamos, entre tanto, que un tribunal federal de Nueva York impidió a Donald Trump en 2018 bloquear a quienes le criticaban en Twitter porque primaba la libertad de expresión. Y luego él fue y está siendo sistemáticamente bloqueado por las propias redes sin que a ningún tribunal se le ocurra actuar para proteger la libertad de expresión de Donald Trump. Por su parte, la Unión Europea quiere que las plataformas tengan la responsabilidad por las opiniones vertidas, pero que la aplicación de los criterios de censura se atenga a las legislaciones nacionales o a la comunitaria. Si el mensaje expresado en la red social es ilegal, deben ser los jueces quienes lo determinen. Además, se muestra contraria al control de eso que las redes sociales llaman bulos y que en ningún caso son delitos. En el caso de otras naciones se saltan las legislaciones nacionales, en una muestra más de desprecio a su soberanía. Incluso la Unión Europea está planteando controlar a las plataformas e imponer que sean las legislaciones nacionales o la europea las que rijan el derecho a la libertad de expresión y no la normativa interna de las corporaciones. Don Matías Recio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahí tenemos. ¿Qué tal? Bueno, parece indudable que estas compañías ejercen un abuso de posición dominante. De hecho, alguna de ellas en el pasado, como creo que Microsoft, fue multada hace 18 o 20 años precisamente por esta cuestión. Efectivamente, lo que estamos asistiendo es una concentración de empresas, lo que llaman las Big Tech, bueno, las grandes empresas tecnológicas, que se están repartiendo entre ellas todo el control de Internet y especialmente el control de las redes sociales. Yo creo que estamos asistiendo a un auténtico feudalismo digital, porque estas empresas son dueñas de ellas al final unos pocos magnates, como el señor Zuckerberg, y lo que hacen después es imponer sus reglas como si fuese el salvaje oeste, y como es la ley del más fuerte, pues lo que impera es la ley del más fuerte, que en este caso es la ley de las grandes multinacionales.
Además de todo esto, además de esa posición dominante que tienen en el mercado y que la ejercen de un modo efectivamente de neofeudal o de feudalismo digital, es que impiden incluso la competencia, como se ha visto recientemente. Es decir, toman posesión del territorio y no permiten que nadie más entre a competir. Efectivamente, yo creo que estas grandes empresas suponen un triple peligro. Un peligro primero desde el punto de vista del mercado, puesto que impiden la libre competencia. Lo acabamos de ver en la acción de respecto a Parler con Amazon. Los usuarios de Twitter, cansados de la censura, sobre todo en Estados Unidos, que estaban sufriendo, se habían mudado por miles a Parler. Y sin embargo, Amazon le ha cortado los servidores, con lo cual la ha dejado sin servicio. Existe una demanda de Parler contra Amazon, que supongo que se estimará, puesto que es un incumplimiento contractual del libro, pero es que habría que investigar lo que hay detrás, qué razones ocultas hay para que se produzca este tipo de impedir la libre competencia. Twitter es una empresa que no tiene nada que ver en principio con Amazon, pero Amazon, como tiene en su propiedad los principales o muy importantes servidores dentro de Internet, pues ha permitido el lujo de cortarle ese servicio a Parler, impidiendo esa fuga masiva de usuarios de Twitter hacia Parler. Yo creo que habría que iniciar una investigación para averiguar e incluso saber si ha existido algún tipo de comportamiento delictivo, para saber qué pactos internos o qué hay detrás de estas actuaciones. Bueno, están haciendo hasta ahora por lo menos un poco o bastante lo que les da la gana con los datos de que disponen, ¿no? de los usuarios. Es ampliamente conocido el caso de Facebook con Cambridge Analytics, donde vendió los datos se aprovechó de los datos de aquellos que estaban en Facebook, una cosa verdaderamente, en fin, insólita. Esa precisamente es otra de las amenazas de estas grandes empresas, y es una amenaza contra nuestra intimidad. Claro. Trafican con nuestros datos y precisamente es una de sus principales actividades comerciales. Evidentemente, si tú utilizas un tipo de aplicación como WhatsApp, otro tipo de plataforma, bueno, a cambio de su utilización gratuita, que tengas que soportar la publicidad, pues bueno, eso yo creo que todos los aceptamos. Pero otra cosa muy diferente es que trafiquen con nuestros datos, es que vendan nuestros datos a otro tipo de compañías. Lo hemos visto, y además la reacción popular ha sido muy radical, en el sentido de incluso de obligar al señor Zuckerberg en WhatsApp a obligarle a dar marcha atrás. WhatsApp, como se había anunciado, que si quería seguir con la aplicación, es decir, siguiendo utilizando esta aplicación, te veías obligado a ceder tus datos personales. Otro caso de abuso de posición dominante. Esto no se puede tolerar, y de nuevo las leyes antimonopolio deberían actuar para separar estas compañías y desde luego impedir que se produzca esta serie de abusos contra los consumidores. Y la última amenaza, por supuesto, es contra la libertad de expresión, como hemos estado viendo. Claro, y precisamente por ese lado del control de la libertad de expresión que se reserva en estas redes sociales es un poco por donde ha saltado el escándalo. Viene ya de muy atrás, porque el propio Donald Trump planteó la necesidad de definir a estas empresas o bien como medios de comunicación o como canales de comunicación. Si eran lo primero, tenían derecho a controlar los contenidos en función de una línea editorial, pero también eran responsables de todo lo que en ese medio, en esa red, se escribiese. Y si era un canal de comunicación, no tenía el derecho al control de las opiniones que en ella se vertiesen. En todo caso, si había algún delito, sencillamente acudir al juez. Según la ley norteamericana, en principio, en realidad lo que son es, claro, canales de comunicación, pero no medios de comunicación, y por tanto no tendrían el derecho de ese control de los contenidos, digamos, pero ellos parece que se amparan torticeramente en una ley que estaba originariamente diseñada para proteger a los menores de la pornografía. Es también una cosa cuando menos curiosa, es una trampa, evidentemente. Yo creo que, como todo lo que ha ocurrido con los fenómenos de la nueva tecnología, en la nueva era digital, es que pilla a la legislación, siempre va por detrás de estas nuevas tecnologías y de los avances tecnológicos. Yo creo que en ningún caso se puede considerar a estas plataformas como un medio de comunicación. Claro. Lo que se trata son de unas plataformas abiertas al público, y como tales plataformas abiertas al público deben tener una regulación específica, que es paralelo a lo que podemos entender respecto también a una empresa física, para que los espectadores lo entiendan. Por ejemplo, el derecho de admisión. Efectivamente, una empresa privada tiene un derecho de admisión. Una tienda puede fijar una serie de normas que establezcan las personas que pueden entrar o que no pueden entrar. Ahora bien, lo que nunca pueden ser esas normas es arbitrarias, discriminatorias o abusivas.
podemos imaginar el ejemplo, aparte que después ha ocurrido además en la vida real. El supermercado Pepi no puede colgar un cartel en su escaparate que diga prohibida la entrada a los negros, ni tampoco, haciendo uso de ese derecho de admisión, echar a un negro de la tienda porque considera porque es una persona racista. De hecho, en España ha habido varias sanciones, no por el tema racista, sino por el tema de la discriminación entre hombres y mujeres, en que se han sancionado a discotecas. Pues bueno, las plataformas digitales exactamente es lo mismo, son plataformas abiertas al público, por lo tanto no pueden establecer de ninguna manera unos criterios abusivos, discriminatorios o arbitrarios para impedir la permanencia en ellas de determinadas personas porque no les gusta la opinión que tienen. El ejemplo lo tenemos bien claro en las elecciones norteamericanas. Si en Twitter un señor decía que Trump es un nazi y que ha intentado dar un golpe de Estado, pues ese tuit se permitía. Ahora, si otro señor decía que el señor Biden es un corrupto y es un tramposo que ha ganado a través de un pucherazo en las elecciones, pues se censuraba. En España también tenemos muchos ejemplos de ese tipo. A señores como el Baltón y de otros tuiteros de carácter ultraizquierdista se les permite cualquier tipo de barbaridad, especialmente contra la religión católica. Ahora, si a alguien se le ocurre criticar al islamismo o la ideología de género, sufre la censura. La disculpa que utilizan es el discurso del odio. Igual que en YouTube o en Twitter o en Facebook mandan un correo diciendo, bueno, lo sentimos mucho, pero es que tus contenidos han infringido las normas de la comunidad. Bueno, primera mentira, no son las normas de la comunidad, son las normas de la empresa. Y esas normas de la empresa, amparándose en lo del discurso del odio, en definitiva lo que hacen es censurar toda opinión y todo contenido que es hostil a la ideología que ellos sostienen y permitir cualquier otro tipo de contenido, porque aunque sea una auténtica barbaridad, que sea afín a la ideología que ellos sostienen. Al hilo de lo que usted comentaba, recuerdo que en el 2018 Donald Trump precisamente fue, sancionado por un tribunal federal en Nueva York porque había bloqueado a una serie de usuarios que habían, hecho uso de la libertad de expresión y la habían criticado, y sin embargo los sucesivos bloqueos por parte de las redes sociales del propio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no fueron igualmente tratadas ni por ningún tribunal ni por ninguna plataforma. Esto está mostrando, por un lado, una abierta beligerancia de tipo ideológico y por otra parte nos aboca a un inquietante panorama de acuerdo al cual las redes sociales se sitúan por encima de los estados. Efectivamente, en este supuesto, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York aplicó la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y consideró que como la cuenta de Trump era la cuenta del presidente de Estados Unidos, un cargo público, pues tendría que aguantar las críticas negativas y al igual que exportaba o le encantaban los comentarios lo cual es muy lógico y parece una sentencia bastante correcta. Ahora, por contra, 2 años después no sucede lo mismo. Lógicamente las redes sociales pues tendrán que canalizar lo mismo los comentarios positivos como los comentarios negativos respecto a Trump o respecto a Biden. Eso es lo que marca la libertad de expresión. Sin embargo, las redes lo que hacen es tomar partido. Sus criterios de moderación simplemente son y se basan en el más puro y absoluto sectarismo. Por ello es necesario que se regularice y que se normativice este tipo de plataformas y lo que pueden o no pueden hacer. No, lo que no puede suceder es que a un señor le cierren la cuenta y le digan, bueno, queda cerrada la cuenta porque ha incumplido las normas de la comunidad y este señor, pues bueno, no tenga ningún canal para reclamar. Lo único que puede hacer es patalear porque no puede más que reclamar al maestro armero. Eso es lo que no se puede permitir y es necesario regularlo. Y a ese respecto, precisamente, y de un modo un tanto sorprendente quizá, la Unión Europea ha recordado a las redes sociales que no pueden estar por encima de las legislaciones comunitaria y estatal, según los casos, y que se tendrán que atener precisamente a ese criterio. Y de hecho, individualmente, algunos países como Polonia o como Hungría han mostrado su disposición a hacer prevalecer las leyes de sus países, con independencia de lo que incluso de lo que esté diciendo la Unión Europea, aunque en este caso coincidan, pero que las redes sociales se tengan que someter a las legislaciones nacionales y que solamente puedan, por decir así, no censurar nada, sino denunciar aquello que vaya contra la ley. Por otro lado, la Unión Europea también ha dicho que eso de censurar los bulos es algo que se tiene que acabar porque nadie de una red social puede determinar qué es lo que es bulo y lo que no es bulo, y que en todo caso prevalece la libertad de expresión.
Efectivamente, además en el caso de Polonia me consta que en estos momentos están trabajando en una legislación al respecto de esta materia. El modelo que está estudiando Polonia es que en el caso de que se produzca una censura o que se cierre una cuenta por parte de una de estas redes sociales, los usuarios tengan la posibilidad de acudir a los tribunales para denunciar este trato discriminatorio. En caso de que los tribunales consideren que la cuenta se ha cerrado de manera indebida, automáticamente tendrán que las redes reponer la cuenta. Pero además se establece que en caso de que se nieguen a hacerlo, la posibilidad de sancionarlas con multas de hasta 1.800.000 euros por cada caso. Esa es la línea que hay que seguir. Yo iría aún más allá o profundizaría bastante más. Cuando nos encontramos con un blogger, con un youtuber, con un señor que tiene una cuenta de Twitter o en Facebook y lleva X tiempo, incluso años, trabajando sobre esa cuenta, aportando contenidos, de tal forma que ha conseguido un número importante de seguidores, el hecho de que le censuren un Twitter, le censuren un contenido, le suspendan la cuenta o se la cierren, le supone un perjuicio, y un perjuicio económico importante. Con lo cual, en este caso, además, yo sería, en mi modesta opinión, en cualquier tipo de esta legislación establecería además la posibilidad de una indemnización de daños y perjuicios al usuario, al consumidor que ha sufrido este trato discriminatorio por parte de las redes sociales. En el caso europeo existe también ahora en trámite o se está estudiando una ley de servicios digitales donde teóricamente se debería tratar esta cuestión. Yo creo que con la polémica que ha surgido se debería regular exactamente lo que pueden y lo que no pueden hacer las plataformas de redes sociales, y en este sentido tiene que ir en la medida de que no se permita una censura de carácter arbitrario y carácter discriminatorio, y en caso de que ésta se produzca, dar lugar a la correspondiente sanción y a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a la persona que lo haya sufrido. Bueno, hay un cierto discurso que defiende a estas, naturalmente interesado, que defiende a estas plataformas, que es lo que son en definitiva, alegando que en su condición empresarial pues hay libertad de mercado y pueden actuar como a ellos les parezca, pero la realidad es que los usuarios tienen sus derechos y por tanto, lo digo por sentar con claridad ese principio de que las empresas efectivamente tienen un margen amplio de actuación, lo que comentaba usted antes del derecho de admisión, pero no pueden imponerlo frente a la ley. Y hay que decir que hasta ahora, y hay que decirlo con toda claridad, al menos esa es mi opinión, sí están imponiendo sus criterios no ya al margen de la ley, sino frente a la ley, contra la ley. En ese sentido estarían cometiendo flagrantes ilegalidades. Efectivamente, es lo que decíamos anteriormente, una empresa privada, una tienda, tiene un establecimiento abierto al público y puede establecer unas normas de derecho de admisión, pero por mucho que tenga derecho a establecer unas normas de derecho de admisión, lo que no puede hacer es lo que le dé la realísima gana, que es lo que están haciendo actualmente estas plataformas digitales. Por lo tanto, perdón, ¿se ve? Sí, no hay problema, se está viendo. Sí. Por lo tanto, lo que está sucediendo en este caso es que lo que había adelantado en un principio es que nos encontramos con un feudalismo digital. Nos encontramos con unos señores que, como son dueños de las principales plataformas y las principales redes sociales, se creen que tienen derecho de pernada, que pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana, sin que nadie les pueda poner freno. Por lo tanto, es imprescindible una legislación que regule lo que pueden y lo que no pueden hacer, y en caso que no se sometan a ellas, sean sancionadas duramente. Es lo que sucedió además con Microsoft a principios del año 2000 y 2003. Se aprovechó de su posición dominante y comercializó el sistema operativo Windows junto al navegador Explorer. La Unión Europea entonces sí que tomó cartas en el asunto, le impuso severas sanciones, unas multas millonarias, y después lo obligó a separar uno y otro producto. Pues bueno, con las redes sociales, por lo tanto, es lo que se debe hacer también, de la misma manera. Pues don Matías, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, aunque hemos tenido algún problemilla finalmente con la imagen. Se lo agradecimos, por supuesto, igualmente. Un placer. Un placer estar con vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros nos vamos ya con la frase del día, que dice así: si nos quitan la libertad de expresión, terminarán por llevarnos como ovejas al matadero. La frase, por cierto, es de George Washington. Muy buenas noches.